con parte del diplomado en prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo del año 2023, último del año, que estamos estructurando con ustedes directamente. Entonces, si bien gran parte de ustedes ya me conocen, hemos tenido cursos anteriormente y a su vez también ya tienen una experiencia de que son los lavados de activos. También tenemos compañeros nuevitos que incluso están por calificarse. Entonces, vamos a partir desde cero, es parte de un diplomado, y vamos a arrancar del tema de qué es lavado de activos, ¿no? Y el lavado de activos es un proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico, financiero, legal, aparentando, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita. Entonces, ¿qué sucede dentro de esto, no? Que todo lo que es lavado de activos siempre va a venir de un delito, siempre va a ser obtenido de una manera ilícita. Sin embargo, necesitan de nosotros como institución financiera, sea institución financiera nacional o institución financiera del sistema financiero de la economía popular y solidaria, para que con ello yo pueda, o más que yo, estos grupos delictivos puedan transparentar o puedan utilizar esos recursos. Entonces, nosotros tenemos que estar sumamente atentos y sumamente detallados dentro de esto trabajo para nosotros poder ir desarrollando, ir estructurándonos y a su vez ir mejorando dentro de la prevención del lavado de activos y cumpliendo también los nuevos requisitos. Recuerden que la plataforma nueva que se viene, que si le bien la vamos a ver, va a ser algo similar a la plataforma del auditor. Entonces yo ya no puedo caer en el punto que presente un plan de trabajo y al final del año no lo cumplo. ¿Por qué? Porque yo ya presento y voy a tener que subir mis entregables a la SEPS directamente de acuerdo a lo que yo establecí dentro de fechas, tiempos y entregables o respaldos de cada uno de ellos. Entonces, por eso debemos tener bien en cuenta estos parámetros. Asimismo, tenemos dentro de nuestra norma el financiamiento de delitos, que según nuestra legislación, el financiamiento de delitos se refiere a recaudación de dinero para realizar actos ilícitos como el terrorismo, sabotaje, subvención o cualquier acto ilegal que perjudique a la comunidad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, todo delito necesita un financiamiento, todo delito necesita tener un recurso y necesita tener directamente alguien que esté cubriendo este tipo de ramas. Es por ello que nuestra ley dice Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delito. Y esto también se consideró porque para el 2014, que se reformó la ley 2016-17, directamente en el Ecuador no contábamos con un tema de terrorismo, ¿no? Es por ello que nosotros cambiamos, a diferencia de otros países que nos dicen Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de otros delitos. En este punto, nosotros tenemos que ver que nuestro país también maneja delitos, maneja terrorismo y nosotros como institución del sistema financiero debemos estar preparados para el trabajo, el desarrollo y el cumplimiento de estas ramas y cubrirnos sobre este tipo de riesgos. Es así, es así que dentro del terrorismo nosotros tenemos que entender que es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Entonces, directamente nosotros estamos viendo tres conceptos, conceptos que van a estar dentro de la prueba y que son lavado de activos, financiamiento de delitos y terrorismo. ¿Listo? Entonces tenemos estas tres ramas y nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que estar sumamente conectados a estos conceptos porque nuestro trabajo está enfocado directamente con estos tres tipos de delitos. Entonces, yo tengo que saber el concepto, a qué viene conectado y cómo puedo proteger a mi institución
Y es lo que vamos a ir desarrollando durante estos días que vamos a conectarnos con ustedes. Es así que a nivel mundial se diferencia el financiamiento y el lavado. ¿Ya? Financiamiento del terrorismo, financiamiento de delitos y el lavado de activos. Y este tiene o maneja cuatro etapas, que es el origen, colocación, encubrimiento y a su vez la integración. En el origen, el financiamiento maneja la recolección de fondos ilegales, mientras que en el lavado de activos es recolección de fondos ilegales y reconexión de fondos legales. Entonces, el financiamiento de delitos y el financiamiento de terrorismo puede manejar fondos obtenidos de manera legal, puede mantener un tema de cuotas de trabajo, puede mantener una estructura de pagos de comunidades, de grupos, de sociedades, sí, mientras que el lavado de activos solo maneja el tema de ilegalidades, ¿no? En el tema de la colocación, los fondos, sean legales o ilegales, que fueron obtenidos para yo poder utilizarlos, voy a tener que integrarlos o colocarlos, ¿no? Y en este campo, ¿qué se busca o qué es lo que buscan hacer estas personas? Es, es encontrar la manera de ingresar este dinero dentro de nuestras cooperativas, dentro de nuestras instituciones. Y es ahí donde yo busco hacer una póliza, donde yo busco camuflar el dinero con un crédito, o necesito hacer depósitos o a veces también un tipo de servicios que son pagos múltiples, ¿ya? Entonces, perdón, yo voy a buscar directamente cómo integrar o cómo ingresar. Entonces, esta parte es la manera sencilla cuando viene abrir una cuenta donde nosotros, cuando vienen directamente a ponernos una póliza o vienen a pedirnos un crédito y es precancelado enseguida, ¿ya? El encubrimiento como tal es cómo entra el dinero a nuestras cooperativas, y mucho de este dinero está entrando por un tema de transferencias o como nosotros llamamos bancarizado. Entonces, varios oficiales de cumplimiento han caído en inconvenientes y ya están incluso algunos iniciados procesos de sanción porque se arrancó con un parámetro de la bancarización. Y en la bancarización como tal, yo digo, no, es que el dinero me están transfiriendo del banco tal. Y como viene del banco tal, ya me hicieron una debida diligencia o ese dinero ya tiene una debida diligencia. ¿Qué sucede? Que en primer plano, la transferencia que se está realizando no es al socio, sino a la cooperativa. Y la cooperativa como tal cubre un perfil que puede utilizar o puede transferir o manejar X cantidades de dinero o cantidades altas de dinero sin llamar una sospecha. ¿Qué sucede? Que si alguien me deposita a mi cuenta unos $100,000, o sea, el banco va a tener una sospecha de decir, una duda de por qué entra $100,000 a mi cuenta de Javier, que tengo un sueldo promedio y que directamente no transacciono de una manera tan alta. Pero ¿qué sucede? Que si mañana hay un depósito a una cuenta de una cooperativa por $200,000, va a decir, es normal. ¿Por qué? Porque la cooperativa generalmente mueve estos valores, la cooperativa normalmente tiene esta transaccionabilidad y directamente se cubre. Entonces, ¿qué sucede, no? Que los grupos delictivos lo que buscan es transferir a la cuenta de la cooperativa y luego envían el depósito para que la cooperativa haga la transacción a la cuenta del socio. Entonces, muchas veces, y ya nos está pasando, que los oficiales de cumplimiento pasan el dinero automáticamente, no hacen ninguna pregunta, no hacen una debida diligencia. ¿Por qué? Porque viene bancarizado. Entonces, no, dice, este dinero entró con transferencia del banco tal y por ende este dinero es seguro y tiene ya hecho una debida diligencia incluso del banco. Y recuerden que la ley nos establece que se pueden duplicar las debidas diligencias porque directamente la del banco es una, la de la cooperativa es otra muy distinta.
Entonces, tenemos que considerar sumamente bien eso, porque ahí es donde se encubre el dinero, donde se oculta la licitud, donde se oculta cómo está viniendo y de dónde está viniendo el dinero. Con ello, ya llegamos a la cuarta etapa, que es la integración como tal. Y la integración como tal es mezclar el dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que como yo ya puse una póliza donde ustedes, ya pasó el tiempo y a veces precancelo mi póliza, me castigan los intereses, pero el dinero ya regresó a mi dinero, entonces a mi cuenta. Entonces, con eso yo puedo comprar bienes de lujo o puedo cometer el delito o el terrorismo para el cual yo estuve recolectando esos fondos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos cayendo dentro de algunos inconvenientes que tarde o temprano nos pueden pasar factura. ¿Por qué? Porque directamente en la colocación nosotros tenemos metas de captaciones y muchas veces resulta que por llegar a mis metas yo no pido ciertos documentos o muchas veces ellos también ya llegan a los puntos en los que me dicen a mí, ¿sabe qué? En la cooperativa del frente a mí no me pide nada. Entonces, si usted no me recibe, yo me voy a la del frente. Y yo digo, voy a perder ese dinero, no voy a llegar a mi meta, entonces, ¿sabe qué? Déjeme nomás, no se preocupe, yo justifico, ¿ya? Entonces, estoy apoyando el tema de la colocación. Luego, dice, ya, pero la póliza le voy a hacer con transferencia, porque como está tan inseguro, yo no le voy a traer ese dinero. O me traen en billetes de $100, ¿no? Que es peor aún. Entonces, y yo le recibo ingreso a mi cuenta, ingreso a mi cooperativa y directamente ni siquiera cubro o hago una debida diligencia a profundidad y ahí es donde me va generando aún más inconvenientes a mí. Y finalmente, cuando viene un crédito y me precancelan, yo no notifico, no hago una debida diligencia, digo, bueno, es que sacó en otro lugar, o me quedo con la respuesta que me dio el socio. Resulta que cuando viene y me cancela una, o me pone una póliza, me cobra una póliza anticipada, entonces yo digo, igual él pierde el crédito, entonces el interés yo no tengo ningún problema, o sea, me conviene porque no le pago interés. Pero ¿qué sucede? Que ahí están pasando cosas y a veces incluso se mueven dineros en nuestras cuentas y lo que ya nos pasó a muchísimos, porque tengo más de 20 casos de los cheques, ¿no? Que vienen, me depositan, me mandan el comprobante y que por favor acredíteme urgente. Al otro día me sacan el dinero o el mismo día me sacan el dinero y resulta que ese cheque era robado de una cuenta cerrada o de X cosas y llegué hasta una estafa. ¿Qué sucede? Que cuando me pasa esto, y no es simplemente como que el que pagó tiene que cubrir ese dinero. Ustedes saben que se debe levantar un evento de riesgo, se tiene que hacer un plan de acción, un tratamiento y en ocasiones hasta provisiones. Entonces, es por ello que es fundamental la debida diligencia en todos los casos y es por ello que nosotros como oficiales de cumplimiento nos dice la ley, ¿no? ¿Quién es el oficial de cumplimiento? El profesional con conocimientos técnicos para el desarrollo de políticas, procesos y procedimientos y aplicación de debidas diligencias. Entonces, es ahí donde nace mi trabajo y donde yo tengo que estar súper atento para que estas cuatro etapas no pasen por mi cooperativa, no pasen por mi cooperativa. Como les decía, en este plano, siempre el lavado de activos y financiamiento de delitos va a tener una conexión con un tipo de delito. Y estas conexiones con los tipos de delitos directamente siempre van a estar conectados a el tema de secuestro, terrorismo, extorsión, delitos conexos contra la administración pública sin causa o justificación económica o corrupción pública. Entonces, muchas veces nosotros, o incluso el tema de capacitaciones, películas, series, conectamos al lavado de activos con drogas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que viene a mi cabeza, lavado de activos, es drogas. Y aunque el tráfico de drogas sí es un delito conexo,
o delito precedente de lavado de activos, yo tengo muchos más delitos y en el Ecuador pasan incluso más de los otros delitos antes que el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene el tráfico de personas, el coyoterismo. Dígame en qué provincia del Ecuador en este momento no tiene coyoterismo, ¿ya? Y cuando hablamos de coyoterismo, estamos hablando de que se les cobra alrededor de unos 14.000 por persona y más o menos cada coyote sale con al menos 10 personas. Entonces estamos hablando de cantidades, 14.000 por 10 son $140.000 que directamente no tienen justificación. Digamos que yo gasto en todo lo que manejo 40.000, son 100.000 que no tienen justificación y 100.000 que yo voy a tratar de ingresar en el sistema financiero, sea nacional o de la economía popular y solidaria. Tráfico de influencias, ¿no? Nosotros conocemos los municipios, conocemos los GAT provinciales, conocemos los ministerios y todo lo demás, y sabemos que directamente se hacen estructuras donde se cobran incluso el tema de los puestos de trabajo. Ya. Entonces, resulta que yo digo, en este municipio, en este ministerio, en esta secretaría, te cobran por entrar a trabajar, te cobran $50, ¿no? Y yo digo, $50 es poquito, o sea, no representa. Pero yo multiplico luego eso por la cantidad de trabajadores. Puede ser que yo tenga unos 5.000, unos 50.000 mensuales que ingreso. Entonces son dineros que ya no se pueden justificar así de fácil y donde nosotros tenemos que estar atentos. Tráfico de influencias, tráfico ilícito de armas, ¿no? Ustedes saben que hoy por hoy los grupos delictivos, esto de eh, las vacunas de los delincuentes están más cubiertos o tienen mejor equipamiento que la misma policía, ¿ya? Pero estas armas debieron entrar de alguna manera, tienen que tener algún tipo de transacción. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde se maneja esto y donde se tiene. Yo veo noticias y yo veo justamente reportajes y todo esto que incluso hasta la misma norma me dice, ¿no? Que yo tengo que estar atento para ver los delitos en la televisión, en internet, estar atento a lo que está pasando en el país para yo hacer mi debida diligencia, conozca a su mercado. Y ahí yo veo que hay un entierro de un delincuente o de uno de estos grupos y ahí salen con pistolas, metralletas, disparan. ¿Y cómo se mueven estas metralletas en nuestro país cuando eso no tiene ni la policía? Entonces, hay un tema de un delito, hay un tema de tráfico ilícito de armas. Entonces, ¿qué sucede? Que tampoco vendo estas armas en $10. Son montos altos y montos altos que tienen que ser justificados. Entonces, es ahí donde nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que estar súper atentos para poder identificar sospechas, para poder estar prestos frente a una duda razonable, prestos frente a algo que podría estar pasando o en mi mercado, en mi sector, o a su vez que puede estar pasando dentro de mi cooperativa. ¿Por qué? Porque si nosotros, y es ahí donde venimos tratando de armar esta comunidad de oficiales de cumplimiento ya durante un largo tiempo, estuviésemos más conectados, nos apoyásemos más entre nosotros, podríamos evitar estafas, lavado de activos y nos pudiéramos cubrir. Entonces, ¿qué sucede? Que miren, solo el tema de los cheques, ¿no? Cada cheque aproximadamente se cobró por 3.000. Tenemos también cheques de 5.000. Más o menos tenemos 20 casos, entonces solo con temas de cheques, 20 casos que conocemos o que yo conozco por tema de trabajo. Entonces, hubo un perjuicio a la economía popular y solidaria de 60. Perdón,
Se desconectó. A ver, vuelvo a compartir. Me quedé en lo de los cheques, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros nos hubiéramos comunicado entre nosotros y hubiéramos tenido ya un registro de las personas que son las que están utilizando esto de los cheques y nos están robando y nos están perjudicando a la economía popular y solidaria? Si hubiéramos tenido ya registrado esta gente en una base, muy posiblemente se hubiera evitado un robo tan alto. Y como les digo, son 60.000 de lo que sabemos, porque de ahí hay mucho más, debe haber mucho más dinero. Porque la primera que yo escuché de estos robos de cheques fue en Gualaceo y la última que yo escuché fue en Quito. Entonces, des en cuenta que se recorrieron casi todo el país, ¿ya? Asimismo, tenemos las estafas o fraudes financieros, robos de tarjetas de crédito, robos de claves, robos de cajeros electrónicos, el famoso sacapintas, robos de instituciones financieras, los robos de cajeros electrónicos que también se está volviendo ya común, robos a cooperativas, agencias, que si bien algunas tienen protegidos con seguros, pero también se está dando, ¿no? Tenemos el tráfico de órganos humanos. Esto, gracias a Dios, todavía no se ha escuchado en nuestro país. Pero, por ejemplo, si tenemos hurto y robo de vehículos, estafas o fraudes financieros, actividades de administración del Estado y tráfico de influencias nuevamente. Pero, entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 10 delitos precedentes y 10 delitos que deben estar sumamente conectados y que nosotros tenemos que tener atención por si están pasando en mi mercado, en mi comunidad, en mi grupo, y con eso eh, poder desarrollarme y poderme proteger tanto yo como proteger directamente a mi cooperativa. Luego de eso, luego de esto, ¿no? Nosotros tenemos al Ecuador como uno de los países de riesgo alto en lavado de activos. Un país en el que realmente cada vez es más complejo el tema de lavado de activos, donde cada vez es más evidente lo que está pasando y donde cada vez se nos está complicando mucho más. Denme un segundo, les voy a compartir justamente de la plataforma de prevención donde tenemos registrado el mapa y donde nosotros llevamos el control de cómo se está manejando el país en temas de lavado de activos, ¿no? Denme un segundo que se cargue, por favor, y les comparto. Entonces, mientras se carga, por ejemplo, de ustedes, por favor, quiero que me pongan yo dentro de los mensajes, quienes tienen desarrollada su debida diligencia de conocimiento al mercado. ¿Quién ha realizado y quién la tiene? Póngale en los mensajes, por favor. No importa si no lo han hecho, pero póngale para hacer una rápida encuesta y dentro de eso también ver dónde tenemos que trabajar, ¿no? Solo hagan de cuenta que es un sondeo. Aquí Javier no les va a decir por qué no han hecho. Más bien les vamos a ayudar a hacer. Hasta aquí ya tengo 18 mensajes de personas oficiales de cumplimiento, 5 más de personas que no han hecho, ¿no? Que no han hecho una debida diligencia de conocimiento del mercado, ¿ya? Entonces, que no saben
cómo está el riesgo del mercado de sus cooperativas, que no saben cómo se está manejando. Y para mí es importante que me digan, no, yo no tengo hecho esto. ¿Por qué? Porque es un tema en el que le vamos a tratar y lo vamos a tratar dentro de el diplomado y la mayor parte de ustedes ya han tomado clases conmigo, clases de pago, clases gratuitas. Y yo siempre, o sea, no tengo problema con aumentar una clase, mover una clase y podemos tener una clase del mercado para que todos tengan su debida diligencia, ¿no? Pero también para que vean un sondeo de todos aquellos que acaban de responder. Ninguno tiene debida diligencia, conozca su mercado, aun cuando la norma nos dice, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces, una, perdón, una parte de la plataforma que manejamos nosotros o que estamos ahorita en una alianza con una nueva empresa que abrimos para apoyo a la economía popular y solidaria, tiene ya la medición de riesgo de lavado de activos. ¿Y por qué tiene esta medición, no? Porque yo he visto algunas plataformas, ¿no? En las cuales a mí me dicen riesgo de mercado o análisis de mercado y me hablan del nivel de pobreza, me hablan de cuántos son hombres, de cuántas son mujeres, me hablan de un montón de cosas menos de lavado de activos. En lavado de activos, de acuerdo a Gafi, directamente existen amenazas latentes de un país con la cual nos miden a nosotros el nivel de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta plataforma que actualmente nosotros estamos manejando, tenemos, miren, por ejemplo, ¿no? La región, la provincia, ¿cuáles son las amenazas latentes, no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo como oficial de cumplimiento tengo que estar atento a las amenazas latentes y esto está dentro del informe anual de cooperación Gafi-Wafe. Entonces me dice que una amenaza latente del Ecuador es el contrabando, la evasión fiscal, el robo de vehículos, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o drogas. Entonces, eso es lo latente que se está trabajando. Y luego me habla también de amenazas emergentes, ¿no? Y dentro, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Avíseme si me escuchan mejor. Sí se escucha, Inge, buenas noches. Sí se escucha, Javiercito, gracias. Listo, listo, muchas gracias. Ya. Entonces, como les decía, luego yo tengo las amenazas emergentes y que no son que me inventé yo como escuela, sino que me da Gafi a mí directamente esto para el conocimiento de mi mercado. Y mi amenaza emergente me dice la minería ilegal, la pesca ilegal, tráfico de especies de flora y fauna y trata de personas, ¿no? Entonces yo tengo amenazas latentes y amenazas emergentes y que yo tengo que estar muy atento en las noticias, en el periódico, en el comercio, en redes sociales, si esto está pasando dentro de mi provincia. Cuando yo tengo amenazas latentes, amenazas emergentes, yo me voy a los delitos precedentes que en cambio esto me dio la UAFE, ¿no? Y me dice apropiación ilícita de medios electrónicos, robos de tarjetas, como es clonación de tarjetas de crédito, robos en cajeros de tarjetas, de claves y todo este tema. Sicariato, captación ilegal de dinero, venta de ganado y cultivos sin registro, coyoterismo, apuestas, estafas, testaferrismo y tráfico de armas. Entonces, en base a todo esto, yo saco el nivel de riesgo de mi provincia, ¿no? Y por ello, ustedes, los que ya tienen como tal la plataforma, ustedes registran a sus sucursales y la plataforma les va a decir el nivel de riesgo de su sucursal. Solo en la parte geográfica, porque después vamos a ver el tema de el nivel de riesgo por socios, el nivel de riesgo por proveedores, por contrapartes, el nivel de riesgo por actividades y los delitos que se han cometido dentro de nuestras provincias.
Entonces, si se dan cuenta, Pichincha para mí me da un riesgo crítico dentro de mis factores y niveles de riesgo. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que tener sumamente claro esto para poder desarrollar mi debida diligencia, conocimiento de mercado. Entonces, yo tengo que tener súper claro cuáles son mis amenazas emergentes, cuáles son mis delitos precedentes, cuáles son mis amenazas latentes. Y luego tengo que poder revisar si estas amenazas están dentro de mi mercado, si estas amenazas están dentro de mi territorio, si estas amenazas me están pasando a mí y en qué nivel, ¿no? Entonces, esto directamente nosotros para los que ya están con la plataforma, ya les dimos haciendo, ya revisamos y ustedes tienen simplemente que descargarlo, pero la idea no es solo descargarlo, sino también entender de dónde está viniendo todo esto. ¿Listo? Es así que en nuestro país tenemos un riesgo alto en este momento en lavado de activos y dentro de este riesgo alto, nosotros como oficiales de cumplimiento, se nos genera un trabajo más fuerte, estructuras más complejas y es por eso que también cada vez nuestro trabajo, por un lado, la parte buena, es que se va profesionalizando el oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? Se va generando nuevas estructuras, se va generando nuevos hallazgos, nuevos donde podemos trabajar, se va generando mayor valor al cargo como tal, pero también se van generando nuevas obligaciones. Entonces, para los CEPS, tuvimos este año y parte del año anterior, reforma estatuto, dos requisitos eran de prevención de lavado de activos. Este año ya nos ingresan directamente plan de trabajo mediante plataforma a todos y ya nos comienzan a generar más trabajo y nos comienzan a controlar de mayor manera. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a ajustarnos y donde comenzamos a tener que estar mucho más atentos sobre el trabajo y por ende obtener muchos más conocimientos del que posiblemente ya teníamos. Es así que si bien yo ya conozco los conceptos de lavado de activos, financiamiento de delitos y el terrorismo, conozco las cuatro etapas del cometimiento del delito, conozco el nivel de riesgo que tiene mi provincia y por ende conozco en base a qué realmente se hace el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque si a mí me dan mi matriz que me habla de un tema de pobreza, de si es que hay más hombres o más mujeres, si hay delitos de género, eso no tiene que ver, perdón, no tiene que ver con una segmentación de lavado de activos. Quizás me puede hablar de un riesgo general, pero no de un riesgo de lavado de activos. Y ahí es donde nosotros debemos tener claro qué sí conecta lavado de activos y qué no conecta lavado de activos. Entonces, de ahí nosotros entramos a las diferencias que existen entre el lavado de activos y el financiamiento de delitos o terrorismo, ¿no? Y la diferencia es que el lavado de activos tiene un ánimo de lucro. Ustedes no van a encontrar un lavador de activos que tenga una vida o un estilo de vida eh, bajo, ¿no? Que viva el día a día, que arriende un departamento, una casa, que se mueva en bus. No, este tipo de gente siempre va a tener una vida o un tipo de vida sumamente de lujo, carros del año, estar en las fiestas más caras, estar de viaje todo el tiempo, cambiar de auto, de celular cada momento, estar en fiestas, estar en un nivel de vida de película, ¿ya? Sin embargo, el financiamiento del terrorismo son fines ideológicos o políticos, ¿no? Aquí nosotros sí encontramos gente que vive, pero en un cuartito, en una esquina con solo una cama. ¿Por qué? Porque no le interesa el dinero, sino cometer justamente su ideología. Y a veces vamos a toparnos con temas religiosos o temas políticos. Entonces, en el tema religioso,
independientemente de que si creo en Dios, en Jesús, en Alá, yo lo que busco es supuestamente estar más cerca de la deidad que yo creo y el cometer un delito me lleva justamente a los brazos de mi deidad, ¿no? Entonces, por eso, no hay problema que yo viva súper ajustado, que viva mal, siempre y cuando esté más cerca de este ser, ¿no? Que en el tema político, que yo quiero tanto, pero tanto, tanto, tanto a mi partido político, es mi razón de ser el movimiento, que a mí no me interesa lo que tenga que hacer para que este partido político, este tema político, mantenga el poder y mantenga, porque yo digo, si bien yo, como Javier, no llego al punto, me cohíbo, me privo de cosas, pero voy a dar una apertura para los que vienen atrás, para los que están atrás, entonces directamente voy en esos planos. Y esas son las diferencias, ¿no? Y es también pregunta de la prueba que vamos a tener, ¿cuál es la diferencia principal entre lavado de activos y financiamiento de terrorismo? Para que tomen en consideración. Es así que vamos a volver, ¿no? Al proceso de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. ¿Y por qué vuelvo? Porque esto para ustedes debe ser sumamente claro. Y esto ustedes tienen que tenérselo, pero grabado de memoria, porque independientemente si yo lavo activos por tráfico de drogas, por trata de personas, por venta ilegal de flora y fauna, por robo de vehículos, por cualquier tipo de los delitos precedentes, siempre va a tener este proceso, ¿ya? Entonces, si yo tengo claro cuál es el proceso, va a ser para mí mucho más fácil poder identificar dudas razonables, poder identificar señales de alerta y poder reportarlas para cubrirme yo y cubrir a mi cooperativa o a mi institución. Entonces, tenemos o partimos de una colocación donde se introduce el dinero, las ganancias ilícitas al sistema financiero, como les decía, depósitos en cuentas, inversión, instrumentos financieros. Parte de que yo abra una cuenta y quiera tener con ustedes una. Pasa a la estratificación donde yo hago múltiples transacciones que separen los fondos de fuente ilegal, como son transferencias, ¿no? Entonces yo logro ingresar a mi banco, yo trabajo con Banco Pichincha, por ejemplo, ¿no? Yo logro ingresar al Banco Pichincha y de ahí yo lo que trato justamente es del dinero que tengo pasar a diferentes cuentas. Y en ese pase de cuentas, ¿qué voy a hacer? Paso a la cooperativa A, de la cooperativa A paso a la B, de la C paso a la D, de la D va al banco nuevamente y del banco ya me puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ya justifico. Porque cuando voy al banco, me dicen, señor, ¿de dónde justifíqueme el dinero? Claro, yo llevo mi cuenta que traigo un dinero de la cooperativa donde yo tenía ahorrado y donde directamente, yo tengo un registro y tengo un respaldo de que el dinero como tal estaba ahí, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta cómo se manejan esto, cómo se manejan estas estructuras y cómo ustedes tienen que estar atentos para evitar. Ya con ello es la integración, que como les decía, no es la reinsección de estos fondos, que ya regresa a mi cuenta de banco y en mi banco me preguntan de dónde trae el dinero. Ah, de unos ahorritos que yo tenía en la cooperativa. Tráigame un respaldo. Sí, aquí mira está mi papel, mi cartola de la cooperativa, donde está el retiro o la transferencia que sale de mi cuenta y va a la suya. Y justifiqué, ¿no? Entonces, con eso yo me curo, pero les afecto a ustedes, porque ustedes tienen esa cola de largo. Es así que lo que vamos a ver dentro de todas estas clases son las líneas de control, ¿no? Medidas de control, protección de lavado de activos, y es un modelo que creamos ya dentro de la escuela,
que parte dentro de un enfoque de riesgos, medidas de control, líneas de defensa y cumplimiento regulatorio. Gestión regulatoria, vamos a ver todo lo que nos habla y vamos a ver mañana la ley, la resolución y las normativas que tenemos en prevención. Gobierno y estructura, dentro de nuestra cooperativa, funciones, estrategias, cómo se está desarrollando el tema del liderazgo. Luego viene capacitación y difusión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros les capacitamos a ustedes en módulo pago, en módulo gratuito, pero esto la idea es que no se quede donde ustedes y por eso es que hacemos capacitaciones gratuitas y por eso también les decimos, si pueden compartir el link, compartan, yo no tengo ningún problema. Lo que sí, vamos a ir manejando la estructura, ¿para qué? Para llegar a más personas, llegar a más personas donde directamente podamos estructurarnos y podamos poner nuestro granito de arena en la lucha contra el lavado de activos. Entonces, yo les capacito, de la capacitación ustedes van a aprender algo nuevo, entender algo nuevo, y eso luego ustedes pueden compartir con sus compañeros, integrar en la capacitación anual que tienen que darles a sus compañeros, a sus cooperativas, e ir creciendo poco a poco. Asimismo, tenemos ya la identificación del cliente y aquí ya cambiamos por identificación de la contraparte, ¿no? Entonces, saber con quién estoy transaccionando, a quién le estoy comprando, saber quién es, ¿no? Porque como yo siempre les digo, tenemos 4 etapas de riesgo, que es la identificación, la acreditación, la verificación y el control, ¿no? Entonces yo cuando llego donde ustedes y les digo, buenos días, soy Javier Chávez, yo me estoy identificando y de ahí va a venir los procesos ya de acreditación. Sí, ayúdeme su cédula para ver si en verdad es Javier Chávez o tiene otro nombre, ¿no? Con eso nosotros pasamos a la segunda línea que va a ser el análisis de riesgo, donde vamos a ver el tema de la metodología de riesgo, donde vamos a ver un poco las matrices de riesgo, las calificaciones y donde incluso en la plataforma les hicimos ya una actualización al documento metodológico de riesgo con los últimos requerimientos. ¿Por qué? Porque la norma a mí me dice, ¿no? Usted tiene que establecer una matriz de riesgos. Luego tenemos un oficio que me dice, usted puede utilizar o tomar en consideración esta matriz de riesgos que hizo la CEPS, ¿no? Pero ahora cuando mandamos el manual, no, en la guía también me dice, usted puede considerar la matriz o como guía la matriz del oficio tal, pero resulta que ahora en los manuales que mandamos últimamente, ya está regresando con una observación y que nos dice por qué no está dentro de su manual nuestra matriz. ¿Ya? Y ahí es donde se nos está cayendo incluso en el tema de empresas o cooperativas de segmento 3 1 2 y 3 que están obligados a los sistemas y tienen sistemas con diferentes empresas y donde estas empresas no actualizaron esa matriz y donde les dicen, sí, o sea, qué chévere que tú tengas este sistema, pero yo quiero la matriz que yo hice. Y yo le hablo al señor del sistema y dice, ¿sabes qué? Puedo hacer, pero me voy a demorar. Entonces ya comienzo a tener observaciones. Es por eso que con todos aquellos que tuvimos ya el taller de matrices de riesgos y que tienen el acceso a la plataforma, ya tienen esa matriz. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestro trabajo es ayudarles. Nuestro trabajo es cubrirles las espaldas y nuestro trabajo es evitar que ustedes tengan dolores de cabeza, ¿no? Entonces ahí está el análisis de riesgos y aquí, dentro de este taller, dentro de este diplomado, también vamos a verlo, pero no lo vamos a ver tan a detalle como lo vimos en el taller de matrices de riesgos. Y si un caso, alguno, alguno de ustedes requiere
ingresar, revisar la plataforma y ese tema, nos inscribe por interno y ya les abrimos la plataforma, les presentamos, les revisamos y vamos trabajando, ¿ya? Vamos trabajando, como saben, nosotros siempre tratamos de que los costos sean lo más accesible posible y no porque hacemos lo más barato, sino porque hacemos o tratamos de cubrirles a ustedes las espaldas, ¿no? Entonces tratamos de que directamente ustedes puedan cubrir la necesidad sin incrementar presupuestos o con la complejidad que tenemos en base a los segmentos. Luego que yo tengo mi análisis de riesgo, tengo que monitorear transaccionalmente, ¿no? Ver mis transacciones, cuáles son inusuales, quiénes se conectan, quiénes no se conectan. Y dentro de esto, para segmento uno, 2 y 3, el sistema está desarrollado ya un módulo, el cual va a analizar la transaccionabilidad de manera inmediata para saber señales de alerta, para identificar señales de alerta. Pero ¿qué sucede? Que si yo soy un segmento 4 o 5, que todavía no me exigen, o sea, no es obligatorio una plataforma, es una buena práctica. Resulta que yo sí puedo hacer un análisis transaccional porque yo tengo la información. Tengo matrices de riesgo, ¿no? Yo sé, tengo una ficha de socio. En teoría, yo debo saber cuánto ganan mis socios o tener registrado cuánto gana cada socio. En teoría, yo debería saber cuál es el nivel de riesgo de cada socio. Yo debería saber dónde vives, saber todo lo que es los perfiles. Esto en teoría, porque en la práctica, la verdad, no lo tenemos, estamos recién levantando información y esto también me genera problemas, ¿no? Y es por ello que yo tengo que hacer un monitoreo reputacional, porque el lavado de activos está muy conectado al tema reputacional. ¿Qué sucede cuando a mi cooperativa le intervienen, cuando mi cooperativa tiene un seguimiento por lavado de activos, tiene un cierre? Todos los socios lo primero que quieren es que apenas yo abra, cerrar sus cuentas y salirse. ¿Qué sucede si mañana se riega que en mi cooperativa estaban lavando activos? La gente va a querer sacar su dinero. Entonces, por eso el tema reputacional es súper complejo. Muchos dicen, no, es que la parte reputacional, la parte de eso, es de marketing, es un tema ya de la gerencia, es un tema de todos, menos mía, que soy oficial de cumplimiento. Yo ahí no trabajo, ¿ya? Pero de ahí viene un tema complejo. ¿Por qué? Porque cuando se escucha que la cooperativa X están haciendo lavado de activos, que la cooperativa cualquier momento le van a intervenir, que la cooperativa va a cerrar, ¿yo qué hago? No, no, no. Yo saco mi dinero, me voy a otro lugar porque realmente yo no voy a esperar a que la cierren y que luego estar yo desesperado o esperando el seguro de depósitos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el riesgo reputacional y es ahí donde nosotros tenemos que monitorear. ¿Qué sucede? Que hemos tenido un montón de problemas últimamente también por la suplantación de identidad, ¿no? Suplantación de la identidad de mi cooperativa, porque hay un montón de grupos delictivos que están supuestamente dando créditos y que yo reviso y ellos tienen mejores páginas de Facebook que la mía. Resulta que ellos responden más rápido que yo, ellos me hacen los seguimientos mejor que yo y ellos tienen discursos mejor que yo. Entonces, luego, resulta que cuando yo comienzo a medir la reputación de mi cooperativa, no tengo yo estructurado o no tengo ni siquiera el registro, el dominio de mi marca, que me cuesta $210, ¿no? Entonces, no he registrado en el YEPI, no he registrado en la DINASEN, que es ahora, en mi marca, mi logotipo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que incluso hasta el delincuente que está utilizando mi nombre para estafar puede tener registrado mi marca. Y yo me he topado, créanme que me he topado con páginas de estos grupos que están robando,
que son más efectivas, más bonitas, más completas que las nuestras, con simuladores de crédito, con un montón de cosas que uno se queda realmente es loco de cómo ellos están trabajando, ¿ya? Entonces, cuando yo me voy a seguir un juicio o voy a fiscalía y digo, ¿sabe qué, señor fiscal? Yo necesito que poner una demanda porque están estafando con a nombre de mi cooperativa. ¿Qué me dicen a mí? ¿A usted le estafó? No. Entonces, ¿sabe qué? Usted no puede poner la demanda. Tiene que poner la demanda una de las personas estafadas, ¿no? Y no puedo poner la demanda. Pero ¿qué sucede? Que si yo tuviera un registro de marca, ¿no? Resulta que yo puedo seguir un juicio, quizás no por la estafa, pero sí por uso indebido de marca. Y cruzo y puedo de una manera u otra protegerme, puedo bajar el riesgo reputacional que se está generando en mi cooperativa y tampoco es que se genere un costo muy alto, ¿ya? El registro de marca, como les digo, dura aproximadamente un año y tiene un costo de 220 dólares más o menos. 16 dólares la búsqueda de marca, 208 del registro y no necesito ni siquiera abogado, ¿ya? Pero de igual manera, pónganme en grupos, ¿quiénes de ustedes en su cooperativa tienen registrada su marca? ¿Quién tiene que puede decir yo tengo mi registro de marca, yo tengo mi resolución de la DINASEN que me dice que nadie puede utilizar mi marca, ¿no? Entonces, imagínense a qué punto hemos llegado, ¿no? Que, por ejemplo, yo mañana, y pasa mucho en otros países, ¿no? Yo tengo aquí, déjeme ver, vamos, Ceci, tengo a Ceci, ¿no? Ceci es de la cooperativa Fuprogal, ¿no? De Galápagos. Entonces yo mañana me voy a al YEPI, registro el logo de la cooperativa, y me espero un año calladito, es en línea, me voy calladito y en un año le mando a la cooperativa y le digo, ¿sabe qué es? Ese nombre es mío y usted lo está utilizando, está haciendo mal uso. Para poder utilizarlo, tiene que pagarme tanto o tiene 30 días para cambiar su nombre. ¿Qué hago en ese momento? ¿No? Genial, Saruque y esté registrado, ¿no? Pero yo hice un estudio justamente hace algo de un año y medio para un proyecto justamente de marketing que tenemos dentro de la empresa, dentro de Alcance, y menos del 7% de cooperativas tenían registrada su marca, ¿ya? Cuando eran 500, ¿no? Entonces, de 500 cooperativas que eran en ese entonces, solamente 35 tenían registrada la marca. Entonces, cualquier vivo podía registrarse 45 nombres, hacerse una inversión y luego cobrar por el uso de nombre. Así de simple, ¿no? Y es por eso que luego ustedes ven, incluso hasta los dominios de Internet son mucho más caros. Y ahí vamos trabajando, si se dan cuenta, incluso los riesgos, ¿no? Luego, yo tengo mi investigación y reporte. Todo lo que yo analizo tiene que ser reporte. Y por eso son los informes de la unidad de cumplimiento. Y tuvimos un taller de los informes, establecimos los informes, les compartimos los modelos, compartimos todo eso en base a normativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Que al yo tener un informe, al yo tener un reporte, yo cubro mis necesidades, cubro mis espaldas, como digo, ¿no? Muchas veces hemos hablado que en cooperativas queremos mandar un ROS, reporte de operaciones sospechosas, y el comité no me deja, me dice, no, es que vamos a dañar la imagen del socio, vamos a hacer esto, no, ya. ¿Qué sucede? Que si a mí no me aprueban, yo no puedo mandar un ROS, yo no puedo irme en contra de un comité, yo no me puedo ir en contra de la gerencia, porque yo me voy en contra de el comité de la gerencia, en un mes estoy afuera y me quedo yo sin trabajo y el perjudicado soy yo. ¿Ya? Entonces yo no me puedo ir contra, pero yo lo que sí puedo hacer es tener un informe.
Entonces, ¿qué sucede? Que si hoy día no me hace una revisión, una, una, un análisis focalizado de mi cooperativa, ¿ya? O si me lo hace, yo tengo respaldos. Entonces me pide, a ver, ayúdeme los datos de tal persona. ¿Y por qué no hizo el ROS? Yo aquí tengo mi informe que comuniqué al consejo, informé al consejo y el consejo no dio seguimiento. Y cubro mis espaldas, ¿cierto? Entonces, en prevención de lavado de activos, nos habla que nosotros trabajamos con un enfoque en riesgos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que el enfoque basado en riesgos no es solamente para la cooperativa, también es para el oficial de cumplimiento. Entonces, como yo les digo, muchas veces con las personas a las que yo les doy consultoría, les doy capacitaciones, yo les digo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos en un plano de pensar mal. Mi trabajo es pensar mal, ¿ya? Y no es que sea esquizofrénico y estoy viendo el diablo donde no hay, pero yo tengo que cubrirme todas las necesidades. Entonces, ahí es donde yo digo, a ver, aquí hay una duda razonable, hay una sospecha, yo informo al comité, el comité no quiere, está bien, yo tengo mi informe, quizás nunca me pida la UAF, quizás nunca me pida la C, pero por si me pide algún rato, yo tengo mi respaldo. Yo tengo mi respaldo que estoy haciendo mi trabajo, yo tengo mi respaldo que presenté y yo descargo mi responsabilidad y transfiero esta responsabilidad al consejo porque fueron ellos quienes no me aprobaron. Y con eso yo estoy bien. Soluciones tecnológicas, ¿no? Dentro de las soluciones tecnológicas existen un sinnúmero de oportunidades hoy en día. Yo muchas veces, a veces, incluso converso con mis sobrinos y yo les suelo decir, cuando yo estudiaba no había el internet como hoy en día, ¿no? Teníamos bibliotecas, pedir el libro, si el libro no estaba ocupado, listas de espera y tanta cosa, ¿ya? Ahora yo entro a internet, pongo a buscar y me aparece y tengo la información a la mano. Tengo el sistema de búsqueda de consultas del Banco Central. Tenemos talleres de matrices de riesgos, tenemos cursos gratuitos, tenemos material. Ahora les estamos poniendo en la mano una plataforma que realmente no tiene gastos de implementación. Los gastos de implementación de una plataforma comúnmente están sobre los $3,000, solo la implementación. Luego tienen un costo de inversión de entre 500 y 600 mensuales y nosotros les estamos poniendo en las manos una plataforma que tiene solo un costo mensual que es inferior al 50% del que normalmente tienen las plataformas, ¿no? Entonces, no afecta a presupuestos, no afecta a muchas ramas, pero nos cubre bastante. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a ver. Tenemos las auditorías periódicas y la misma norma ahora me dice que la misma auditoría interna o para segmentos 4 o 5, Consejo de Vigilancia, tiene que hacer auditorías en prevención de lavado de activos en el nivel de aplicación y desarrollo del sistema de prevención de riesgos. Dar un comentario, dar sus puntos de vista sobre el avance en debidas diligencias aplicadas, ¿no? Pero muchas veces nuestros auditores o nuestros consejos desconocen hasta qué es una debida diligencia. Entonces, ahí es donde nos estamos complicando y donde se nos está manejando ciertas estructuras. Y finalmente está la gestión de la información. Hoy que es tan común el auditor informático, el responsable de seguridad de la información, la ley de protección de datos y que nosotros como oficiales de cumplimiento trabajamos con todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de encontrar vida, pasión y muerte de nuestras contrapartes, ¿no? Revisar en fiscalía, en función judicial, antecedentes penales, revisar en homónimos, en sentenciados, eh, revisar en Gafi, revisar en todas las páginas posibles. Y donde sí me puede saltar una contraparte a decirme
que con qué autorización yo busqué toda esta información, ¿no? Entonces, tanto es así la gestión de información y seguridad de la información para nosotros, que incluso el cargo del oficial de cumplimiento como tal debe ser secreto. Tanto así que yo no debo saber quién es el oficial de cumplimiento de una cooperativa. Y en mi caso, hasta por parte comercial, yo a veces llego a la cooperativa y digo, al guardia, ¿no? Le digo, buenos días, ¿me puede ayudar, por favor, el oficial de cumplimiento? Sí, claro, está en el segundo piso. ¿Me puede ayudar el nombre para acercarme y hacerle una presentación? Ah, sí, sí, se llama Pepito Pérez, ¿no? Entonces, desde ahí yo voy rompiendo la ley, ¿no? Para la parte comercial, genial, porque yo ya voy directo al oficial de cumplimiento a presentar mis servicios, pero en la parte normativa y seguridad de la información es súper complejo. ¿Por qué? Porque yo les estoy buscando para ayudarles, pero ¿qué sucede? Que si les está buscando un grupo delictivo porque se mandó un ROS y porque sabe que salió de ahí, va a buscar quizás para cometer un delito y yo le estoy diciendo dónde está, quién es, cómo se llama,